tal Alejandra? Simplemente, ¿qué tal estuvo por Málaga, la familia? Muy bien, a ver si algún día podemos ir a cenar tranquilitos. No, ya te dejamos. Mira La que- noticia de Carlos con mal en el reality, a a ver. ver si es verdad. ¿Qué tal el reality? ¿Qué tal el reality de Carlos? ¿Le ves humanitas tú? ¿Tienes mucho gusto para eso? ¿Lo ves, no? Gracias. Bueno, me hubiera encantado que mi madre hubiera estado viva y en condiciones, claro, para poder estar. Alejandro al final no ha venido. No, Alejandro no, porque mira, está con el bebé. Y yo le dije, mira, gorda, para 4 días que vienes, y quédate tranquila, disfruta, llévatelo por la tarde a la piscina y no estés con la presión de la prensa y de todo. Lo que quiero es que disfrutes, porque yo sé que para ella ahora aquí la prensa, esto, tal, no. Ha sido como una satisfacción conmigo misma. Y estoy muy feliz y ahora los fines de semana estoy contentísima. Yo siempre he pensado que soy mejor presentadora que colaboradora. Yo tuve que aprender a ser colaboradora, que es una profesión bastante difícil. Pero me gusta más hacer lo otro. Y si encima lo otro tiene un toque de como homenaje a mi madre, pues me produce mucha satisfacción. Ah, mira, claro, en Valladolid no salgo hoy. No, Valladolid, a lo mejor igual sale en bikini y me la pierdo. ¿Estás estupenda? O sea, estoy muy contenta, muy contenta. No he podido ver nada de lo que se ha dicho, nada. Mañana me lo pondré. Me imagino que habrá habido de todo, ¿eh? Tú sabes que nuestro compañero Lequio algo ha dicho. Ah, claro, pero hombre, yo no esperaba menos de Lequio. Pero si es que me ha faltado dedicarle la portada. Bueno, también tengo que decir que ha dicho que tras tu portada y la de tu hermana, os ha proclamado oficialmente las Kardashian del Mediterráneo. Tu hermana se levantó y le ha dado hasta 2 besos. Ay, me creía que iba a decir del merdelloneo. La jornada del viernes 1 de agosto ha dejado tras de sí una serie de acontecimientos que reflejan el profundo desgaste y la tensión que atraviesan algunos de los rostros más visibles del panorama televisivo español. No son horas fáciles para ciertas figuras acostumbradas a ocupar titulares y a moverse cómodamente por los pasillos de las cadenas más potentes del país. Lo que en otros tiempos habría sido una noticia anecdótica hoy se convierte en un nuevo síntoma del hartazgo de la audiencia, de la falta de conexión entre los personajes mediáticos y un público que, cada vez más, decide darles la espalda. Mediaset parece vivir un momento crítico, de esos que marcan el principio de una nueva era o el cierre definitivo de un ciclo que ya no tiene nada más que ofrecer. Telecinco, que durante décadas lideró las franjas horarias con formatos arriesgados y rostros muy reconocibles, ha entrado en una espiral descendente que se refleja con crudeza en sus últimas cifras de audiencia. Julio ha sido un mes demoledor, un 9,2% de cuota total, 5 décimas menos que en junio, lo que representa una caída constante y, lo más alarmante, una desconexión progresiva con los espectadores. Frente a esto, Antena 3 se afianza con un 13% de SARE, perdiendo apenas una décima respecto al mes anterior, manteniéndose como la opción preferida por los españoles sin grandes esfuerzos. La estrategia de Telecinco parece haberse estancado en un modelo agotado que insiste en rescatar a figuras que ya no despiertan el interés de otros tiempos. Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio, quienes han sido durante años elementos clave en la programación de la cadena, hoy apenas generan expectación. Su presencia reiterada en debates, tertulias y espacios de corazón ya no garantiza la atención del público, que parece saturado y cada vez más desencantado con el contenido repetitivo que se le ofrece. En paralelo, se ha vuelto habitual que personajes como Tamara acudan al plató para explotar historias personales, como la muerte de Michu, generando más rechazo que empatía. El intento de mantener vivo un formato basado en el drama y la polémica permanente ha dejado de ser efectivo. Alejandra Rubio, en especial, ha vuelto a estar en el centro de la controversia tras protagonizar un nuevo roce con los medios de comunicación. En una escena que no pasó desapercibida, pidió abiertamente a la prensa que no la grabase mientras salía a cenar, justificando su malestar en que tenía derecho a volver a casa sin ser observada ni juzgada, incluso si lo hacía medio bebida, según sus propias palabras. Una declaración que ha generado un amplio debate, no tanto por su contenido, sino por la actitud que refleja, la de quienes viven gracias al interés mediático pero desprecian abiertamente a quienes lo alimentan. Resulta paradójico que quienes han construido su fama a través de la televisión y las revistas del corazón muestren ahora una postura casi hostil hacia los medios, como si no comprendieran que esa exposición es precisamente lo que les permite seguir siendo relevantes. En este mismo contexto, Terelu Campos también ha debido salir al paso para explicar la ausencia de su hija en compromisos profesionales. Según relató, Alejandra ha preferido quedarse en casa cuidando a su bebé y desconectar de la presión mediática. Le dije que disfrutara de estos días, que se tomara su tiempo, que no se preocupara por la prensa ni por estar presente en ningún evento, confesó Terelu. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado frenar las críticas que giran en torno a una figura que,
para muchos, vive más del apellido y del eco familiar que del esfuerzo o el talento demostrable. Lo que antes se consideraba una herencia mediática, hoy empieza a parecer un peso que ni siquiera las audiencias están dispuestas a sostener. En el panorama actual de los medios de comunicación, y particularmente en el sector televisivo, se observa un momento de gran transformación y desafío para las grandes cadenas tradicionales, entre ellas Mediaset, que desde hace años ha ejercido un papel preponderante en la configuración del entretenimiento en España. Esta compañía, que durante mucho tiempo sostuvo su éxito en la fórmula de programas que combinaban realities, concursos y formatos basados en el carisma de sus presentadores y figuras públicas, está enfrentando una necesidad imperiosa de adaptarse a un entorno mediático radicalmente distinto al que conoció en sus mejores épocas. Los hábitos de consumo de la audiencia han cambiado de manera profunda y acelerada. La irrupción de las plataformas digitales, el auge de las redes sociales, el acceso inmediato a contenidos globales y personalizados han hecho que la televisión lineal y tradicional se vea desplazada en la preferencia de un público cada vez más segmentado y exigente. Ante esta realidad, Mediaset intenta reconfigurar su modelo de negocio, no solo modificando sus contenidos, sino también buscando renovar los formatos que han sido parte de su identidad durante décadas. Sin embargo, este esfuerzo se ve condicionado por un fenómeno contradictorio: la necesidad de seguir apostando por esos mismos elementos que fueron responsables de su popularidad para no alienar a la audiencia tradicional que aún les queda, generando así un equilibrio complejo y a menudo incómodo entre innovación y conservadurismo. No es un proceso sencillo, pues cualquier intento de cambio profundo corre el riesgo de alienar a su base más fiel, mientras que mantenerse anclados en lo conocido puede resultar en la pérdida paulatina y definitiva de relevancia frente a la competencia que se nutre de la frescura y la rapidez digital. Mientras se desarrolla este panorama corporativo y estratégico, en el frente individual y personal del mundo del entretenimiento surgen también historias que evidencian los conflictos y desafíos a los que se enfrentan figuras públicas que no solo son reconocidas por su trabajo, sino que también emprenden en otras áreas que les permiten diversificar sus ingresos y proyectos. Un caso emblemático es el de Paz Padilla, una artista que ha trascendido su rol de humorista y actriz para convertirse en una empresaria con un emprendimiento propio en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes. Allí, Paz abrió una tienda que rápidamente ganó popularidad gracias a su vinculación con la marca personal del artista y a la autenticidad que transmitía el negocio, alineado con la cultura y el entorno local. Sin embargo, lo que parecía una apuesta sólida y prometedora comenzó a verse empañada por una controversia que rápidamente escaló en intensidad y consecuencias. El centro del conflicto fue un diseño gráfico utilizado en la tienda, inspirado en la figura de una raspa de pescado, que forma parte del símbolo identificativo de su marca. Esta imagen, aparentemente sencilla y de carácter simbólico, fue objeto de una reclamación por parte de otra tienda rival que operaba en la misma zona, la cual alegó que el diseño era un plagio directo y una infracción de sus derechos de propiedad intelectual. Esta denuncia abrió una polémica que no quedó en el terreno legal o mercantil, sino que derivó en un enfrentamiento que traspasó las barreras de lo privado para convertirse en un episodio público y mediático. La tensión entre ambas partes fue en aumento, llegando a situaciones de violencia física contra el local de Paz Padilla, con actos de vandalismo que no solo dañaron la infraestructura del negocio, sino que también impactaron emocionalmente a la empresaria y a quienes trabajan con ella. En respuesta a estos hechos, Paz Padilla no se mostró dispuesta a permitir que la disputa se resolviera a través de la intimidación o la agresión. Con firmeza, anunció que emprendería acciones legales contra los responsables de estos ataques, poniendo en juego no solo la defensa de su propiedad y de su marca, sino también un mensaje claro sobre la necesidad de preservar la integridad de su proyecto empresarial frente a la violencia y la competencia desleal. Sin embargo, este episodio no puede reducirse a un simple conflicto entre dos negocios rivales, sino que pone de manifiesto cuestiones más complejas que van mucho más allá del diseño gráfico o la originalidad de una imagen. Desde la otra parte involucrada, el negocio que denunció el supuesto plagio no tardó en emitir una respuesta contundente, acusando a Paz Padilla de utilizar su fama y su poder mediático para silenciar las críticas y proteger un diseño que, según ellos, carece de autenticidad y es fruto de una apropiación indebida. Así, lo que comenzó como una disputa local entre dos tiendas derivó en un debate público sobre el uso del poder y la influencia que otorgan los medios y la popularidad para condicionar y controlar el discurso en conflictos privados, planteando interrogantes sobre la ética y las implicaciones legales de cómo la fama puede convertirse en un factor determinante en disputas comerciales, afectando no solo a los involucrados, sino también a la percepción del público y a la dinámica del mercado en general. En este contexto, la percepción que tiene el público general es una de creciente fatiga y desencanto frente a un espectáculo mediático que parece repetirse con las mismas caras, los mismos argumentos y las mismas polémicas recicladas una y otra vez.
La sensación que predomina entre los espectadores es que están siendo expuestos a un ciclo sin fin de contenidos previsibles, personajes que no logran aportar novedad ni autenticidad, y conflictos que se vuelven cada vez más superficiales y predecibles. En lugar de encontrar espacios donde puedan conectar realmente con historias, voces o formatos que reflejen su realidad o les ofrezcan algo diferente, el público tiende a buscar otras pantallas, otras plataformas, otros creadores que estén dispuestos a innovar y a romper con la monotonía que ha invadido la televisión tradicional. Este fenómeno representa un riesgo inminente para las cadenas clásicas, que si no logran reinventarse de manera genuina y con valor, corren el peligro de perder definitivamente la conexión con un público que ya no se conforma con la mera repetición de fórmulas gastadas ni con la presencia de rostros que se mantienen únicamente por inercia o por un pasado glorioso. La supervivencia en el ecosistema mediático actual exige apostar por la renovación real, tanto en los contenidos como en las personas que los protagonizan, y no solamente por un lavado de cara superficial que no alcance a impactar en la experiencia del espectador. Si no se actúa con decisión y rapidez, la televisión tradicional podría terminar convirtiéndose en una reliquia de un tiempo pasado, una sombra tenue de lo que fue en su apogeo, destinada a ser desplazada por aquellos formatos y plataformas que sí comprendan y atiendan las nuevas demandas de una audiencia que se muestra cada vez más empoderada y selectiva. En esencia, lo que estamos viviendo no es únicamente una caída pasajera en las audiencias o una fluctuación natural en las preferencias, sino el reflejo de una fractura profunda y estructural entre quienes producen y quienes consumen contenidos. Se está poniendo en evidencia que la fama heredada, los nombres reconocidos o las marcas consolidadas ya no garantizan el interés ni la fidelidad del público. La televisión, en última instancia, no sobrevive por los rostros ni por la historia, sino por la relevancia y el propósito de sus contenidos. Hoy, el verdadero desafío consiste en ofrecer algo que vaya más allá del mero entretenimiento vacío, que aporte valor, emoción o reflexión y que conecte con las inquietudes, los gustos y las necesidades de una audiencia que busca en sus pantallas algo significativo y auténtico. Por lo tanto, el futuro de la televisión dependerá de su capacidad para reinventarse desde dentro, para superar el miedo al cambio y para entender que la autenticidad y la innovación son los únicos caminos que pueden evitar que quede relegada al olvido, siendo apenas un recuerdo difuso de lo que un día fue. No termino de entender muy bien quién se está haciendo cargo realmente del niño, porque hay numerosas pruebas y evidencias que demuestran que Alejandra no está sola en esta tarea, sino que cuenta con apoyo. No hace falta rebuscar demasiado ni hacer una búsqueda exhaustiva en archivos o hemerotecas para descubrirlo. Basta con buscar un poco y aparecerán imágenes y vídeos que muestran claramente que Alejandra Rubio está acompañada por una niñera, no solo en su día a día sino también durante sus vacaciones. En efecto, esa persona no solo cuida al bebé, sino que además ejerce funciones adicionales, como la de fotógrafa personal durante esos viajes familiares que se han viralizado en redes sociales. La realidad es que hay situaciones que sorprenden por lo incomprensible que resultan, porque afirmar que mi hija ya ha venido a visitarme y no necesita regresar podría ser aceptable, pero engañar a la gente y hacer creer que la niña está cuidando al bebé cuando en realidad hay una persona contratada para esa labor genera muchas dudas y es, cuanto menos, sospechoso. La gente merece transparencia, y ocultar la verdad sobre quien se ocupa del cuidado del niño no solo es extraño, sino que invita a la reflexión sobre las verdaderas intenciones detrás de esa narrativa. Por otra parte, el asunto que involucra a Paz Padilla y los ataques que ha sufrido su negocio en Zahara de los Atunes me resulta indignante. Ver cómo algunos individuos sin escrúpulos se dedican a cometer actos vandálicos únicamente para molestar y generar conflicto no solo es lamentable, sino que muestra un nivel de bajeza y desprecio por el trabajo ajeno realmente preocupante. La polémica ha escalado hasta tal punto que medios considerados serios, como La Razón, han dado cobertura a la noticia, lo que confirma la relevancia del problema. La propia Paz Padilla ha sido víctima de pintadas ofensivas en su tienda, donde la han calificado con insultos como el demonio, un calificativo tan desproporcionado como cruel. Más allá de la agresión en sí, llama la atención que quienes realizaron estos actos vandálicos ni siquiera tengan un mínimo dominio del idioma, ya que cometieron faltas de ortografía tan graves que sería recomendable que regresaran a estudiar, quizás a la EGB o al bachillerato de adultos, para evitar este tipo de errores que solo empeoran su imagen y la de su causa, si es que tienen alguna. A pesar de estas agresiones, Paz Padilla no está sola, cuenta con el respaldo de su familia, como Ana Ferrer, su hija, quien ha estado involucrada activamente en la promoción de la marca que ambas impulsan. Y lo cierto es que el negocio va viento en popa, con unos datos de ventas que demuestran que, a pesar de la polémica y los ataques, la marca ha logrado consolidarse y crecer, especialmente en temporadas clave como el verano. Este crecimiento no es casualidad, detrás hay una estrategia bien planteada y una imagen que ha sabido conectar con el público, especialmente en el sur de España, donde la marca ya es un referente reconocido.
Los problemas comenzaron cuando surgieron acusaciones infundadas contra Paz Padilla, señalándola de impedir que otros usaran un símbolo que ella popularizó, la raspa de pescado, un logo muy característico que forma parte de la identidad de su marca. Sin embargo, lo que realmente se protege es el uso de un diseño específico, creado por un diseñador cercano a Paz, Joan Verdú, que se utiliza para identificar la marca de forma única y diferenciada en el mercado. Defender la propiedad intelectual en un sector tan competitivo es fundamental, y quienes acusan de manera injustificada a Paz están distorsionando los hechos. Por desgracia, la disputa que ha surgido en torno a la tienda de Paz Padilla no se ha limitado únicamente a una mera controversia o a un desacuerdo profesional. Ha escalado hasta un punto lamentable que ha derivado en ataques vandálicos. Manifestaciones claramente hostiles y agresivas que han dejado su huella en la fachada del establecimiento con pintadas insultantes y mensajes despectivos. Este tipo de acciones, lejos de constituir una forma legítima de protesta o de expresión de desacuerdo, se revelan como gestos mezquinos y cargados de envidia, dirigidos no solo a dañar la imagen de Paz Padilla, sino también a menoscabar el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de su emprendimiento. La crueldad de estos ataques se pone de manifiesto en el uso de calificativos tan hirientes como llamarla el demonio, una expresión que, en su crudeza y falta de respeto, refleja el nivel de resentimiento profundo y la animadversión que algunas personas albergan hacia ella. La difusión pública de estas ofensas evidencia no solo un desprecio personal, sino también una incapacidad para abordar los conflictos con respeto o argumentos constructivos, recurriendo en cambio a la violencia simbólica que buscan herir y desacreditar. Ante este panorama, quiero expresar sin ningún tipo de duda mi apoyo incondicional a Paz Padilla y a Ana Ferrer, su hija, quienes en esta difícil coyuntura se mantienen firmes no solo en sus trayectorias profesionales individuales, sino también en los proyectos empresariales que han puesto en marcha juntas. Es importante destacar que estas agresiones no han logrado quebrantar su espíritu ni frenar su progreso, sino que, por el contrario, han servido para evidenciar la fortaleza y la resiliencia con la que enfrentan los embates externos. Sus iniciativas, lejos de debilitarse, parecen fortalecerse, demostrando que el esfuerzo constante, la autenticidad y la pasión por lo que hacen son armas poderosas para superar cualquier obstáculo, por muy adverso que éste pueda ser. Esta situación dolorosa y desafortunada pone además en evidencia una realidad más amplia y significativa que trasciende lo personal. El mundo de la televisión y el entretenimiento está atravesando un proceso de transformación y renovación, y muchas voces y proyectos que antes dominaban el panorama mediático están quedando paulatinamente obsoletos. El público, cada vez más exigente y consciente, está cansado de escuchar las mismas historias, de ver las mismas caras y de presenciar polémicas recicladas que no aportan nada nuevo ni enriquecedor. La sociedad reclama contenidos auténticos, renovadores, que tengan un verdadero propósito y relevancia, que reflejen la realidad con honestidad y que sean capaces de conectar genuinamente con sus intereses y preocupaciones. Esta realidad se observa con especial claridad en la situación actual de Mediaset, uno de los grupos televisivos más importantes del país, que ha vivido un julio negro en términos de audiencia, registrando las peores cifras de su historia reciente. Esta caída en los números no solo se manifiesta en las estadísticas frías y objetivas, sino que es palpable en la actitud de los propios presentadores y colaboradores, quienes muestran preocupación y una evidente falta de entusiasmo en sus intervenciones cotidianas. Por ejemplo, Joaquín Prat, un rostro habitual de la cadena, transmite una sensación de desánimo cuando se despide para ceder el paso a las emisiones vespertinas, un gesto que refleja la inquietud interna que atraviesa el equipo. Además, los rumores apuntan a que Ana Rosa Quintana podría asumir la franja matutina en la próxima temporada, un cambio que, si bien suena prometedor en apariencia, parece no ir acompañado de una renovación profunda, ya que la continuidad de las mismas caras en pantalla genera pocas expectativas de innovación real. En este contexto, la falta de propuestas frescas y la apuesta por fórmulas televisivas obsoletas, que ya no consiguen conectar ni emocionar a la audiencia, ponen en riesgo la supervivencia misma de los medios tradicionales, que deben competir con nuevas plataformas y formatos digitales que ofrecen una experiencia más dinámica y adaptada a los gustos actuales. Así pues, lo que estamos presenciando no se trata simplemente de una caída puntual y pasajera en las audiencias, sino de un reflejo más profundo y preocupante, la desconexión creciente entre el público y una televisión que en muchos casos parece sustentarse en la fama heredada, en nombres que ya no aportan frescura ni interés genuino, y en la repetición constante de contenidos que carecen de originalidad y valor añadido. La audiencia de hoy demanda algo distinto. Quiere contenidos que tengan sentido, que estén pensados con intención y fuerza, que provoquen reflexión, emoción o entretenimiento real, y que no se limiten a repetir esquemas cansados que no aportan nada nuevo. Esta exigencia es un llamado claro a la renovación urgente, a la reinvención de los formatos,
a la búsqueda de voces frescas que aporten perspectivas diferentes y que respondan a las necesidades y deseos de un público que ha evolucionado y se ha vuelto más crítico. En definitiva, este panorama nos invita a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de cambio en un sector que no puede permitirse la complacencia ni la inercia, sino que debe proteger lo propio frente a la competencia desleal y también apostar por la transparencia, la verdad y la autenticidad como valores fundamentales en un mundo saturado de rumores, desinformación y manipulación mediática. La situación de Alejandra y Paz Padilla, aunque muy diferentes en sus contextos, ejemplifican perfectamente este choque entre la imagen pública y la realidad, entre las acusaciones infundadas y la defensa legítima, entre los ataques injustificados y el derecho inalienable a crecer y prosperar con honestidad, trabajo y esfuerzo. Estas experiencias nos recuerdan que más allá de las polémicas superficiales y de los escándalos momentáneos, lo que realmente debe prevalecer es la autenticidad y la justicia. Quienes intentan silenciar, manipular o tergiversar la verdad, tratando de desacreditar o hundir a otros por envidia o resentimiento, acabarán enfrentándose a la realidad más pronto que tarde. Por ello, este episodio no solo es una llamada de atención sobre la importancia de defender lo que es justo y verdadero, sino también un mensaje esperanzador para todos aquellos que luchan por mantener viva su esencia y sus principios en un mundo cada vez más complejo y desafiante.